y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Va a llamar a dar cuentas a todos los seres humanos que vivimos o que hayamos vivido en el pasado, en el presente y los que estemos vivos para la venida del Señor. Todos seremos llamados a rendir cuentas de nuestra vida. El día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El versículo 8 declara: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Para nosotros pueden ser 1000 años, pero para Dios es un día. Imagínense, 1000 años para Dios es un día. Por eso le llama el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero ese día de Dios, el día del juicio, dura 1000 años. 1000 años. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto ya lo estudiamos desde la primera presentación de esta serie. Dios no quiere la muerte del impío. Él no quiere la muerte de los pecadores. El apóstol Pablo dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y aquí dice, Él no quiere que ninguno perezca. Pero la triste realidad es que aún Dios, queriendo y habiendo hecho provisión para la salvación del hombre, de toda la raza humana, la gran mayoría de los que vivimos a lo largo de los siglos en la historia de esta tierra se van a perder. Esto es muy triste. Aquí dice, el día del juicio es el día de la perdición de los hombres impíos. Y ya vimos anoche que los hombres se van a perder porque no quieren aceptar el plan de Dios para la salvación, que no es difícil, no es complicado. Es sencillo reconocer que hemos hecho mal, igual que un padre con sus hijos. El padre no quiere distanciarse de sus hijos para siempre porque le fallaron y los echa de la casa y les dice, ya no eres más mi hijo porque me fallaste. No, el padre quiere salvar a su hijo. Y Dios también quiere salvarnos a todos que somos sus hijos. Pero no todos quieren aceptar los términos de la salvación.
Y si un padre perdona a su hijo y lo recibe en su casa, no es para que siga haciendo lo mismo, ¿verdad? Obviamente. Si falló, el padre le dice, ay, no importa, querido, ven y sigue haciendo lo mismo, total. Yo te quiero. No. El padre perdona a su hijo para que se enmiende, para salvarlo, pero no para que siga en rebeldía. De igual manera, Dios está dispuesto a salvarnos a nosotros siempre que nosotros querramos ser salvos. Una cosa es decir yo quiero y otra cosa es hacerlo. Entonces Dios nos da un periodo de prueba en esta tierra. A ver si lo que decimos con nuestra boca está de acuerdo con lo que hacemos. Y ese periodo de prueba va a demostrar a quién queremos servir. Hay solo dos amos. Jesús lo dijo, el que no está conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ¿qué hace? Desparrama. Entonces, si hay solo dos amos, nosotros escogemos a quién servir. Y eso es lo que el Señor dice en Deuteronomio 30. Escogeos vosotros a quién servís. Pues os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ahora, no es que Dios nos pone delante la maldición para que escojamos la maldición. Él dice, escojan. La maldición viene por la desobediencia. En un momento voy a ir a Deuteronomio, pero busquen conmigo por un momentito cómo la maldición llega a todos los hombres y es el resultado de la desobediencia. No es que Dios castiga maldiciendo. Nosotros escogemos. Vayan a Isaías, al capítulo 24. Isaías 24. Miren lo que dice el profeta Isaías. ¿Cuál es la razón por la cual la tierra va a ser diezmada y destruida y se quedará sin moradores? Dice el versículo 3. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, destruida. Porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Por esta causa fueron consumidos. Perdón, el 5, otra vez. La tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes. Falsearon el derecho. Quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió a los moradores de la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. ¿Y cuál es la razón? Traspasaron las leyes. Las leyes fueron dadas para protegernos. Y si traspasamos la ley de Dios, recogemos las consecuencias. También dice, porque falsearon el derecho.
Dios nos dio el derecho de escoger, pero nosotros lo usamos malamente. Y cuando falseamos el derecho es porque abusamos de lo que nosotros creemos que es nuestro derecho en detrimento del derecho de mi vecino. Y ahí es donde viene la maldición. Y la guerra y las contiendas y todo. Si cada uno no traspasa el derecho que tienen los demás, también los demás van a respetar nuestro derecho. Pero cuando traspasamos las leyes, viene la maldición. Y luego dice, porque quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió a la tierra. El pacto sempiterno. Hay una diferencia entre eterno y sempiterno. Eterno es que no tiene comienzo ni tendrá fin. Eso es eterno, como Dios que es eterno. A Dios no le puedes poner un comienzo, porque Él nunca comenzó, Él siempre ha sido. Eso es eterno. Eso es eterno. Sempiterno quiere decir que tuvo un comienzo, pero no tendrá fin. Eterno es sin fin. Sempiterno es que comenzó, pero nunca va a terminar. Y hay un pacto, el pacto sempiterno. El pacto es el pacto de salvación que Dios hizo presente. Él proveyó para la raza humana. El evangelio es eterno, pero el pacto, en el pacto entran dos partes que pactean, que hacen su pacto. El hombre y Dios. Dios no rompe su pacto, el hombre rompe el pacto. Pero ese pacto tuvo un comienzo y Dios mantiene su pacto eterno. Pero cuando entró el pecado, el pacto que Dios había hecho de salvar la raza humana entró en ejecución. Por eso es sempiterno. Llegó un momento en que era necesario el pacto de salvación. Antes de la entrada del pecado, Dios sabía, Dios tenía un plan, por eso el evangelio es eterno, porque estaba en el plan de Dios eternamente, pero la salvación fue provista cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cuando entró el pecado, entró el plan de redención. Ahora, esa es la razón por la cual la maldición viene. La maldición viene por la desobediencia. La ley de Dios es para protegernos. Es como un cerco de protección a nuestro alrededor. Y si nos mantenemos dentro de ese cerco, estamos seguros. Si hacemos lo que Dios dice en su palabra, estamos seguros. Pero si nos salimos del cerco, el enemigo tiene acceso. Y puede ser muy cruel. La única manera es estar cercados, cubiertos, protegidos por la obediencia a la ley de Dios. La salvación es por fe. Claro que es por fe, pero la fe nos lleva a obedecer a Dios. Y si le obedecemos, estamos protegidos. Ahora, hemos visto que Dios va a dar el castigo que cada uno se merece o el premio que cada uno se merece. Vimos en las 3 etapas o fases del juicio. Primero es el juicio antes que Jesús venga, porque cuando Él viene ya trae su recompensa, ya los casos están decididos. En el momento en que Él aparece en las nubes del cielo, resucita a los muertos en Cristo, los vivos somos transformados y nos lleva con Él al cielo. Y los impíos, 2 de Tesalonicenses 2,
son destruidos por el resplandor de su venida. Quedan aniquilados por la presencia de Dios, porque Dios es fuego consumidor. Y todo lo que sea hojarasca, todo lo que sea que se pueda quemar, va a ser quemado. Y claro que va a ser quemado todo aquel que tenga pecado en su vida. La segunda etapa del juicio es el juicio en el cielo. En la primera etapa se determina de aquellos que tuvieron la oportunidad y cuyos nombres se escribieron en el libro de la vida, porque aceptaron en algún momento entrar en el servicio de Dios, ser hijos de Dios, aceptar el sacrificio provisto. Aún si vivieron en el Antiguo Testamento, cuando Cristo todavía no había muerto, había una manera de recibir el perdón, y era a través del Cordero, del animalito inocente que tomaba el lugar del pecador. Y si el pecador reconocía que era pecador y traía un animalito y lo sacrificaba, había un sustituto. La vida del pecador la demanda la ley transgredida, pero el pecador proveía un sustituto para su propia vida, y el que tenía que morir era el pobre animalito inocente que nada había hecho. Pero no es que el pecador pagaba por su pecado. Jehová proveerá cordero para el holocausto. Dios hizo la provisión de su Hijo para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Entonces, en ese juicio previo, solo son juzgados los que alguna vez entraron en el plan de redención, aunque sea de palabras. Cuando digo aunque sea de palabras, es sí, yo creo en Cristo, yo acepto a Cristo, yo acepto la provisión, aunque si una vez me arrepentí. Ese nombre se escribe en el libro de la vida, pero no quiere decir que va a permanecer eternamente en el libro de la vida. El Señor dice: al que venciere será vestido de ropas blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los santos ángeles. Eso ya lo estudiamos. Estoy haciendo un resumen de lo que hemos visto. Esto está en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Quiere decir que aún alguien que tiene su nombre escrito en el libro de la vida puede ser borrado del libro de la vida. Esto va directamente en contra de la doctrina popular evangélica que dice: una vez salvo, siempre salvo. Y si Dios te salvó, ya eres salvo. Olvídate. No tienes ni que ser juzgado porque ya Dios te salvó. ¡Oh, no! El nombre puede ser borrado del libro de la vida. Miren lo que le dijo Dios a Moisés en Éxodo capítulo 32 y versículo 32. Éxodo 32, 32. Hicieron un tremendo pecado. Adoraron el becerro de oro después de haber escuchado la voz tronante de Dios sobre el monte: no te harás imágenes. Y Dios dice: los voy a destruir a todos. Rompieron mi pacto. Moisés intercede. Versículo 31. Te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones ahora su pecado. Y si no, rae ahora de tu libro que has escrito mi nombre. Ráeme, bórrame a mí del libro de la vida. Prefiero perderme yo
eternamente antes que se pierda todo el pueblo. Moisés aquí representa a Cristo. Él prefirió morir con tal de salvar al pueblo. Este es un símbolo de Cristo. Y Jehová le respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Entonces sí se puede borrar del libro de la vida. Vean otro versículo, Salmo 69 y versículo 18. Salmo 69 y versículo 18. Sean raídos del libro de los vivientes. Ese es el libro de la vida, de los que van a vivir. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Así que hay personas que están escritas en el libro de la vida, de los vivientes, pero van a ser borrados, raídos del libro de la vida. Esta no es una verdad muy popular en el mundo cristiano hoy en día, de que tu nombre puede ser borrado del libro de la vida. Esto no es muy popular. La gente dice: no, yo acepté a Cristo, ya soy salvo. Y una vez salvo, siempre salvo. Esto no es lo que dice el Señor Jesús. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y yo no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Puede una persona que ha aceptado al Señor Jesús perderse? Lo que pasa es que los cristianos se olvidan del libre albedrío, pero Dios no se olvida. Él respeta ese derecho que ha dado a todo ser humano. Lo respeta. Ni el mismo Dios obliga. Él llama. Él suplica. Él invita. Él anima, pero Él no obliga. Yo tengo que querer. Y aún después de que acepto a Cristo, Dios no me saca el libre albedrío. Sigo teniendo el libre albedrío y todavía soy libre. Y tengo que seguir escogiendo al Señor Jesús. No darlo por sentado. Ya lo acepté. Ahora hacerlo mío. Ya soy salvo. Vayan al libro de Hebreos, al capítulo 10. Hoy hablábamos del pecado que Dios no puede perdonar, ni perdona, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hacer afrenta contra el Espíritu Santo, que es el que nos llama a arrepentirnos, el que nos llama a confesar nuestro pecado y a enmendarnos. Y cuando yo me endurezco contra el llamado de Dios, ¿qué más puedo hacer yo? No me puedo salvar en contra de mi voluntad. No me puedo salvar en contra de mi decisión. Dios es todopoderoso, y todopoderoso quiere decir que Él todo lo puede. Pero hay algo que Dios no puede hacer, aunque es todopoderoso, y es salvar una sola alma que no quiera ser salva. Y no es que Él no puede, Él podría salvarla, porque Él es todopoderoso, pero no va a violar la decisión de cada uno de nosotros. Él respeta el libre albedrío que Él nos dio. Y es tan importante para Dios el libre albedrío que Él se jugó el todo por el todo y le dio esa libertad de escoger al hombre, aún sabiendo que se iba a usar esa libertad para rebelarse contra Él. Vayan al libro de Hebreos, al capítulo 10, dice el versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente, pecado es transgresión de la ley de Dios, dice Primera de Juan 3:4. El que peca traspasa la ley
porque el pecado es transgresión de la ley. Y el que voluntariamente quiere decir a sabiendas, queriendo, decidiendo, porque yo quiero hacer lo que va en contra de la voluntad de Dios. Si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, fíjense de lo que está hablando. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿y quién es la verdad? Cristo es la verdad. Después de haber conocido a Cristo, voluntariamente me rebelo contra Dios. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, Cristo pagó por mis pecados, pero si yo me rebelo voluntariamente y digo, ya no quiero más saber ni de Dios, ni de Cristo, ni del perdón, ni la salvación, ni la vida eterna, ni nada. Ya no queda sacrificio por el pecado, porque no lo quiero. Cristo hizo el sacrificio de una sola vez y para siempre. Pero si yo lo rechazo, ¿cómo va a haber pago por el pecado si no lo quiero recibir? Sigue diciendo, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Otra vez la palabra juicio. La van a encontrar por toda la Biblia. Queda una horrenda expectación de juicio y de hervor. De eso vamos a hablar hoy. Hervor de fuego. Se van a no solo chamuscar, se van a carbonizar hasta quedar terminados en ceniza. Hoy lo vamos a leer. Que ha de devorar a los adversarios. Recuerden, tengamos las cosas en perspectiva. Dios no quiere quemar a nadie. Es más, el fuego del infierno no está planeado para quemar a ningún ser humano. ¿Saben para quién está preparado el fuego del infierno? Léanlo. Mateo, capítulo 25 y versículo 41. Dirá entonces, y está hablando del juicio otra vez, todo el contexto de la parábola de las ovejas y los cabritos que los va a separar uno a la derecha y otro a la izquierda, es el contexto del juicio. Dice el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, los cabritos, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién Dios tiene preparado el fuego eterno del infierno? ¿Para quién? No para el ser humano. El fuego del infierno está preparado para el diablo y sus ángeles. Pero los que quieran seguir al diablo, escogen. Y si sabes que el diablo y sus ángeles se van a quemar, pues no te metas donde está la lumbre. No te metas donde está la lumbre. No sigas al diablo y sus ángeles, porque su destino ya está sellado. No hay vuelta atrás. El diablo y sus ángeles malignos se van a quemar. Pero los que lo sigan a él, se van a quemar con él. Volviendo a Hebreos, capítulo 10. Hebreos 10. Dice, si el que, leímos el 27, el que voluntariamente peca a sabiendas, conociendo a Cristo, conociendo la verdad, y se revela contra Dios y no quiere saber más de eso, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios.
Adversario, ¿quién es un adversario? El que se levanta en contra del otro. Y si el hombre se levanta en contra de Dios, y Dios es fuego consumidor, va a ser destruido, va a ser quemado. Versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. El castigo viene. Pero ahora miren lo que sigue. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Aquí no está hablando de personas paganas, rebeldes, pecadores del mundo. Está hablando de personas que fueron santificados por la sangre de Cristo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ahí está el pecado contra el Espíritu Santo. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Si después que yo conocí a Jesús y lo acepté y fui salvo y su sangre me limpió, ahora digo, no quiero saber de Cristo. Lo desprecio, lo pisoteo, lo escupo. Eso es lo que está diciendo aquí. Al que pisoteare al Hijo de Dios. Y la sangre de Cristo, de cochino, de perro, de puerco. ¡Wow! Son palabras muy feas. No quisieran que jamás saliera de mi boca, pero estoy diciendo lo que dice aquí. Tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta. Afrenta es, te voy a afrentar. El Espíritu Santo te llama al arrepentimiento. El Espíritu Santo te dice, hiciste mal. Arrepiéntete, si no te vas a perder. Y yo digo, ¿y qué? No, ¿qué me importa a mí ni de salvación, ni de perdición, ni de Cristo, ni de su sangre, ni de su cruz, ni nada? Y el Espíritu Santo dice, te reclamo, eres mío, me perteneces, Jesús dio su sangre por ti. Me vale la sangre de Cristo. No me importa. Es grave esto que estamos hablando, ¿ok? Ese es el pecado que no puede ser perdonado. ¿Cómo va a ser perdonado si la única manera de perdonar el pecado es por la sangre de Cristo y yo la tengo por inmunda? Ok, sigan leyendo. Estamos hablando de personas que fueron salvas y santificadas, dice allí. El que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. No estamos hablando de personas que nunca aceptaron a Cristo. Estamos hablando de personas que fueron lavadas y limpiadas por la sangre de Cristo, pero que ahora le dan la espalda y lo rechazan. Entonces, ¿cómo va a haber sacrificio si no lo quieren? Si lo rechazan al sacrificio. Por eso dice, ya no hay sacrificio por el pecado. ¿Qué otro paga va a haber por el pecado? Si la única paga del pecado es Cristo, yo no la quiero. ¿Cuán grave es rechazar a Cristo? Hermano, esto es algo de vida o muerte. Rechazar a Cristo es rechazar la única oportunidad de salvación que tenemos los seres humanos. Pero ¿qué pasa cuando esto sucede? Cuando pecamos y hacemos afrenta al Espíritu Santo, como dice allí. Afrenta al Espíritu de gracia. Miren el versículo que sigue. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza,
yo daré el pago, dice el Señor. No te vas a escapar, porque tú escogiste que no me quieres. Y yo te dije de antemano lo que pasa a todos los que no quieren la salvación. Se van a perder, ya están condenados. Conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. ¿Cómo es que dicen que el pueblo de Dios no va a ser juzgado? El mundo evangélico dice, no, los que hemos sido salvos no vamos a ser juzgados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Eso dice Romanos, capítulo 8 y versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, estar en Cristo significa obedecer a Dios, no seguir las cosas de la carne, sino seguir las cosas de Dios, del Espíritu. Para ellos no hay condenación, pero si yo le doy la espalda a Dios, si yo solo no puedo, necesito el poder de Dios para poder obedecer. No hay otra manera. Si soy pecador por naturaleza y mi pecado me lleva a pecar solo por el poder del Espíritu Santo morando en mí, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Cristo en nosotros, por su Espíritu Santo, la esperanza de gloria. ¿Cómo voy a ser glorificado si la Biblia dice en Romanos capítulo 1, versículo 23, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria? Destituidos, estamos fuera, no tenemos derecho a la gloria. Para entrar en la gloria es solo a través de Cristo. Él es el único que tiene el derecho. Y si estamos en Cristo, somos herederos porque Él es heredero. Y gracias a Él recibiremos la gloria, no por lo que hacemos nosotros. Está claro ese punto, ¿no? Entonces, ¿cómo dicen que uno que acepta a Cristo ya está salvo? Y ya no puede caer, porque una vez salvo, siempre salvo. Si aquí dice de persona salva, que aceptaron a Cristo, que fueron santificados por el Espíritu Santo, pero le dieron la espalda a Cristo y ahora van a caer en el juicio. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Cómo dicen que Dios no va a juzgar a su pueblo? Si ahí dice que Dios va a juzgar a su pueblo y el juicio comienza por la casa de Dios. Por eso en el juicio previo a la venida del Señor es la casa de Dios que es juzgada. Los impíos ya están perdidos. Nunca echaron mano de la salvación. Ya están perdidos. No hay que hacer nada para perderse. Ya estamos perdidos porque somos pecadores. Pero si alguna vez yo dije quiero ser salvo, entonces mi nombre es puesto en el libro de la vida. Pero Dios nos va a juzgar para demostrar ante todo el universo que realmente le aceptamos y estamos dispuestos a obedecerle. No es la obediencia la que me gana la salvación, es la prueba de que soy salvo. Porque la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿cómo voy a decir que tengo fe y sin embargo sigo en lo malo? La fe me da el poder para vencer. En Cristo somos más que vencedores. La segunda etapa del juicio, la que dura 1000 años, no determina salvación ni perdición. Determina castigo. Es decir, ya los que se iban a salvar ya fueron salvos y ya están con el Señor allá en el cielo. Los perdidos, los que estaban muertos, se quedaron muertos, porque en la venida de Cristo resucitan los muertos
en Cristo, no los impíos, los otros muertos, van a resucitar al final de los 1000 años. Al final de 1000 años, ahora lo vamos a leer. Pero los que estaban vivos cuando vino el Señor Jesús y están en Cristo, son transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Y esto corruptible se vestirá de incorrupción. Pero esos son los que están en Cristo. Los impíos no van a ser transformados. Y Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés le dijo, Señor, quiero ver tu gloria. Y Dios le dijo, no me verá el hombre y vivirá. No puedes ver mi rostro, vas a ser consumido. Entonces, ¿cómo los seres humanos que estemos vivos en esta tierra vamos a poder ver la gloria de Cristo cuando vengan las nubes acompañados de millones de ángeles en la gloria de su Padre? Transformados. El Señor nos va a dar un cuerpo inmortal que no va a ser destruido por su presencia. Pero todos los que no sean transformados van a ser consumidos. Léanlo, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice el versículo 8. Y entonces se dejará ver aquel inicuo. Entonces se manifestará aquel que es inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El inicuo, el malo, el rebelde, el que no quiso aceptar el perdón ni el plan de salvación, va a ser destruido con el resplandor de la venida de Cristo. Capítulo 1, versículo 7. Cuando se manifieste Jesús, el Señor Jesús, 2 de Tesalonicenses 1:7. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución, pago a los que no quisieron conocer a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando Él venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y será admirado en todos los que creyeron. Lo que hace la diferencia es si aceptaste o no aceptaste a Cristo. Si no tienes a Cristo, fulminados. Si tienes a Cristo, podrás estar en su presencia. ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es fuego consumidor. El limpio de manos y puro de corazón es el que podrá estar en pie en la presencia de Dios. Dijo el Señor Jesús en el sermón de las bienaventuranzas: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué hay que hacer para ver a Dios? Corazón limpio, motivos limpios. Y un hombre por naturaleza es podrido. No hay cosa buena en nosotros. Somos podredumbre. Solo Dios nos puede transformar. Nos puede cambiar nuestro corazón. Por eso Él dice: te daré un corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros, estoy citando de memoria Ezequiel capítulo 36, versículos 26, 27 y 28. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice el Señor. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón tierno de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso es Ezequiel 36,
versículos 27 y 28. Entonces, los redimidos, que nos vamos con el Señor en su venida, vamos a juzgar a los impíos. Los impíos van a ser destruidos por el resplandor de la venida del Señor. No vamos a leer los versículos, pero hay una cantidad de versículos que dicen que van a quedar regados por toda la faz de la tierra. Donde les tome la venida del Señor, los van a fulminar la presencia del Señor. Dice que van a ser como estiércol sobre la faz de la tierra, como manojo tras el segador que no hay quien lo recoja. Quedarán esparcidos por todas partes de la tierra. No habrá quien los llore, ni quien los recoja, ni quien los entierre. ¿Quieren anotar los versículos? Se los doy. Está en el libro de Jeremías. Jeremías dice en Jeremías capítulo 25, versículo 31. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Aquí está otra vez el juicio de lo que venimos hablando todos estos días. Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Con la espada que sale de la boca del que viene montado en el caballo. La palabra de Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, 32. He aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro, por toda la tierra. No se llorarán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. De abono. Ni siquiera van a ser enterrados, ni recogidos, ni llorados. ¿Por qué? Porque todos los redimidos vamos a ser arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y nos iremos con Él por 1000 años, como ya leímos. Y todos los impíos van a ser fulminados, quedan muertos, regados por todas partes de la tierra. ¿Saben cómo se le llama eso? La cena de Dios. Usted dice, ¿cómo que la cena de Dios? Léanlo. Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis 19. Comenzando en el versículo 11, describe en una manera magistral la venida del Señor Jesús. Dice que Él viene como si fuera en un caballo blanco, como un vencedor. Versículo 11. Vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, que con justicia juzga. ¿A qué viene? A juzgar y a destruir a los impíos. Con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Había en sus cabezas muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda. Ahí está la espada con que va a matar a las naciones, para herir con ella a las naciones. No van a ser destruidos por una espada literal, sino por la espada que sale de la boca del que viene montado en el caballo. El Espíritu de Cristo. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Y vio un ángel, ahora viene la cena de Dios, y vio un ángel
que estaba en pie en el sol. Y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Los que son llamados a la cena de Dios son las aves del cielo y las bestias de la tierra, a los que van a quedar regados por todas partes de la tierra. Vuelvan al libro de Jeremías, donde leímos hace un momentito. Jeremías, leímos en el capítulo 25. Pero hay muchos versículos más. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 9 y versículo 22, habla, le dice Dios al profeta: así ha dicho Jehová, los cuerpos de los hombres muertos, los cadáveres, caerán como estiércol sobre la faz de la tierra, sobre la faz del campo, como el manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. Jeremías capítulo 8. Quedarán esparcidos, versículo 2, al sol y a la luna y a todo el ejército de ellos, a quienes amaron y a quienes sirvieron, los idólatras, y en pos de quienes anduvieron, y a quienes preguntaron, y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Más claro, ni que le eches agua. Tremendo. Por eso la tierra va a quedar desolada y vacía. Jeremías capítulo 4, y les puedo seguir dando un texto tras otro, tras otro. En el capítulo 4 dice el versículo 23, miré a la tierra, dice el profeta, y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Todo oscuro en torno a esta tierra, como al principio. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desolada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces dijo Dios: sea la luz, y ahí comenzó todo. Pero la tierra va a quedar como al principio, desolada y vacía, y sin luz, totalmente oscura. Sigue diciendo, miré a los montes, y aquí que temblaban, quedaron trastabilando, y todos los collados fueron destruidos. Tremendo terremoto. Miré, y no había hombre alguno, y todas las aves del cielo ya se habían ido. Miré, y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Es decir, la tierra va a quedar desolada, pero no la va a destruir como planeta. No la voy a destruir del todo, pero la tierra y las obras que en ella hay serán destruidas. Y por 1000 años va a quedar sin hombre alguno. Solamente, como leímos esta mañana, Satanás y sus ángeles rondando por esta tierra, confinado, no puede ir a molestar a otros planetas, ni puede ir a molestar a los ángeles en el cielo. Aquí va a estar, atado por 1000 años. Mientras se celebra el juicio en el cielo. El diablo va a ser juzgado, los ángeles caídos van a ser juzgados,
y todos los habitantes de esta tierra que rechazaron la misericordia de Dios van a ser juzgados. No para saber si se salvan o se pierden, ya el diablo está perdido hace rato y sabe que le queda poco tiempo. Ya los impíos saben que están condenados porque son pecadores. Ese juicio en el cielo es para determinar el pago de cada uno. Y no me voy a tomar el tiempo ahora, pero la Biblia habla de la destrucción de los impíos. Ahora vamos a ir a ese pasaje de Apocalipsis 20, pero hay muchos pasajes donde muestran cómo los impíos van a ser destruidos, pero van a ser destruidos aquí en la tierra. Busquen en Proverbios, capítulo 11 y versículo 31. Proverbios 11:31. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. ¿A dónde van a ser recompensados los pecadores? Aquí en la tierra. Salmo 37. Dice el versículo 34. Espera en Jehová, guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Jesús dijo, los mansos heredarán la tierra, por heredad la recibirán. Así que los justos vamos a ser recompensados en una tierra nueva, pero los malos también, dice. Él te exaltará para heredar la tierra cuando los pecadores sean destruidos. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Nos va a tocar ver la destrucción de los impíos. ¿Ustedes saben lo que es eso? ¿Y cómo va a ser? ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. Ya leímos esta mañana de los versículos 1 al 4. El diablo atado por 1000 años, pero después va a ser desatado por un poco de tiempo. Leímos que las cadenas que van a atar a Satanás no son cadenas reales de hierro, porque los endemoniados rompían los grillos, no los podían sujetar. El diablo es un ser espiritual que no puede ser atado con cadenas materiales. Las cadenas que van a atar al diablo es que va a estar confinado en esta tierra y no va a poder engañar a nadie porque no va a haber a quién engañar. Son cadenas de circunstancia, la destrucción de todos los impíos en la venida del Señor y la salvación y el ascenso al cielo por 1000 años de los salvados. Entonces, ¿cuántas personas va a haber aquí en la tierra? El profeta Jeremías dijo, mire, y no había ni un solo hombre, ni un hombre. Pero el diablo no va a tener a quien engañar. Recuerden que la recompensa final de los redimidos es aquí en la tierra. Jesús dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y aquí lo leímos en el Salmo 37. De redimidos, los que vivieron en esa época y van a juzgar a los que vivieron en esa época. Y los que vivieron en la época de Cristo van a juzgar a los que condenaron a Cristo. Y los apóstoles van a condenar, no condenar en el sentido de hacerlos que se pierdan, sino darles la sentencia, porque ellos le dieron la verdad y la rechazaron. Entonces van a decir, bueno, le di la oportunidad y no quiso. Esta va a ser su sentencia por 1000 años. Y lo más tremendo va a ser cuando salga a la luz lo que el diablo hizo.
¿Se imaginan? Ah, con razón. Que esto me pasó. Mira quién estaba detrás de esto y yo no lo sabía. Ahí va a salir la responsabilidad de cada ángel. Ustedes saben que nosotros tenemos un ángel guardián, ¿verdad? Un ángel guardián que está a nuestro lado desde que nacemos hasta que morimos. Pero también tenemos un ángel del demonio que nos sigue los pasos para tentarnos y hacernos caer. Y ahí vamos a ver la obra de los demonios. Y por eso nosotros los vamos a juzgar. ¡Ah, mira lo que este hizo contra mí! Pues ahora vas a tener tu merecido. Porque Dios hace justicia. Alabado sea su nombre. Vamos al final del milenio. Oh, me dicen que me quedan solo unos minutos. 10 minutos me quedan. Apocalipsis 20. Ya vieron, gloria a Dios porque ya voy a terminar. Por su palabra. Dice aquí. Dice. Vi tronos, versículo 4. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi a los decapitados. Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Cuando Él viene, nos lleva con Él por 1000 años al cielo, pero ese no es nuestro hogar eterno. Vamos a heredar la tierra, porque la tierra Dios la hizo para que el ser humano la habite. Pero en el cielo vamos a estar trabajando por 1000 años, pero no nos vamos a cansar. Tampoco vamos a dormir porque allá no va a haber noche. No nos vamos a cansar. Vamos a tener eterna juventud. Vigor que no disminuye. Ni nos vamos a volver viejos. Ni nos vamos a enfermar. No habrá enfermedad, no habrá maldición, no habrá pecado. Pero vamos a estar trabajando por 1000 años juzgando. Estos son los que resucitan cuando Cristo viene, los muertos en Cristo, y los vivos que seremos transformados y seremos llevados con Él al cielo. Pero los otros, los impíos, dice el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Los otros muertos, los muertos en Cristo resucitan primero. Esa es la primera resurrección. Por eso sigue diciendo, esta es la primera resurrección, versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuántas resurrecciones hay? Pues si hay una primera, tiene que haber una segunda, ¿verdad? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, cuando viene Cristo. Los muertos en Cristo resucitan primero. Porque la segunda muerte no tiene potestad sobre estos que resucitan en la primera resurrección, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Ahora, al final de los 1000 años, los impíos son resucitados. Todos los impíos, millones de millones, vuelven a vivir. Versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión
Si la prisión era que no tenía a quien engañar, ahora tiene millones de billones a quien engañar. Los que engañó durante miles de años, ahora resucitan todos al mismo tiempo. Una gran muchedumbre. Y va a hacer lo que siempre hizo. Versículo 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. A Gog y a Magog. Eso está tomado de Ezequiel. No lo vamos a leer ahora, pero son los enemigos de Dios que atacan y rodean al pueblo de Dios para destruirlo. Gog y Magog son los enemigos del pueblo de Dios. Y el diablo sale a engañar a los enemigos de Dios a fin de reunirlos para la batalla. ¿Cuál batalla? Estamos hablando después de los 1000 años, ¿todavía va a haber guerra? Híjole, y nosotros que pensábamos que viene el Señor Jesús y ya todo está bien. 1000 años de juicio, luego el diablo va a ser soltado, va a engañar y va a prepararle a la gente para una guerra. Ahora, si la tierra está asolada y vacía y no hay nada, pero ahora resucitan los impíos, se tienen que preparar para la batalla. Si todo está destruido por el terremoto, van a tener que construir fábricas de armamentos, de municiones, de bombas, de tanques, de aviones. ¿Ustedes creen que eso se hace de un día para otro, comenzando de cero? ¿Cuánto tiempo va a estar el diablo suelto? No, 1000 años va a estar atado. Pero después que lo suelten, porque ahora tiene a quien engañar, ¿cuánto tiempo? Suficiente tiempo para prepararse para tomar la ciudad. ¿Cuál ciudad? Pues sigan leyendo. Saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Cuántos son los de Gog y Magog, los enemigos de Dios? ¿Cuántos? ¿Alguien puede contar los granitos de arena del mar? Imposible, son tantos los perdidos, tantos, que son como la arena del mar. Desde la época de Caín, que mató a Abel, en adelante, son 6000 años que el diablo ha engañado a la gente y los ha hecho llevar a la perdición. Dice el versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Les leo un parrafito del libro Primeros Escritos. Dice así. Jesús sale de la ciudad de Jerusalén en el cielo con todo el séquito de santos ángeles y con los santos redimidos que estuvieron con él 1000 años haciendo el juicio. Los ángeles rodearon a su jefe y lo escoltaron durante su viaje, mientras que los santos redimidos lo seguían. Después, con terrible y pavorosa majestad, Jesús llamó a los impíos muertos, quienes resucitaron. ¿Quién los resucita? No es el único que es el dador de la vida. No puede ser el diablo que los resucite. Pero el diablo los engaña. Escuchen, miren qué interesante es esto. Jesús es acompañado por los ángeles y los redimidos vienen detrás. Jesús llama a los impíos muertos.
quienes salen de los sepulcros con los mismos cuerpos debilitados y enfermizos con que bajaron al sepulcro. La primera resurrección, que es para vida eterna, dice que van a salir inmortales. Esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Pero la segunda resurrección es un espectáculo asqueroso y pavoroso. Los que murieron con los tumores van a resucitar. Los que murieron todos magullados, enfermos, así van a resucitar. No hay ninguna transformación. ¡Qué espectáculo! ¡Qué escena! En la primera resurrección todos surgieron con inmortal florescencia. Pero en la segunda resurrección se ven todos los estigmas de la maldición. Juntos resucitan los reyes y magnates de la tierra, los bajos y los ruines, los eruditos y los ignorantes. Todos contemplan al Hijo del Hombre, y los mismos que le despreciaron y escarnecieron, los que se burlaron de él, los que le pusieron la corona de espinas en su sagrada sien, los que le hirieron con la caña, burlándose de él como si fuera cetro, y decían: ¡salve, Rey de los judíos! Ahora ven a Jesús en toda su regia majestad. Los que le escupieron en el rostro cuando se lo juzgó, rehuyen ahora su penetrante mirada y la refulgencia de su semblante. Quienes le traspasaron las manos y los pies con los clavos, notan las cicatrices de la crucifixión. Quienes alancearon su costado, ven ahora en su cuerpo la señal de su crueldad. Y saben que es el mismo a quienes ellos crucificaron y escarnecieron durante su expirante agonía. Exhalan entonces un prolongado llanto de angustia terrible, una agonía mortal. Huyen de su presencia para esconderse del Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos procuran ocultarse en las rocas, escudarse de la terrible gloria de aquel a quienes una vez despreciaron. Abrumados y afligidos por la majestad y la excelsa gloria de Jesús, alzan unánimemente la voz y exclaman con terrible claridad: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces Jesús y los santos ángeles, acompañados por los santos redimidos que bajan con él, regresan a la ciudad que está en el aire. Y los amargos lamentos y llantos de los impíos, condenados para siempre, llenan el aire. Vi que Satanás reanudaba ahora su obra. Ya no se veía a Jesús. Entró a la ciudad con los santos. Recorrió las filas, el diablo, de sus vasallos para fortalecer a los débiles, a los flacos, diciéndole que él y sus ángeles eran muy poderosos. Señaló los incontables millones que habían resucitado, entre quienes se contaban esforzados guerreros, reyes muy expertos en la guerra y conquistadores de reinos. También se veían poderosos gigantes y capitanes valerosos que nunca habían perdido una batalla. Allí estaba el ambicioso y soberbio Napoleón, cuya presencia había hecho temblar reinos. Se destacaban también hombres de elevada estatura y dignificado porte que murieron en la batalla mientras andaban sedientos de conquista. Al salir de la tumba reanudan el curso de sus pensamientos donde lo interrumpieron en la muerte. Conservan el mismo afán de vencer que los había dominado al caer en el campo de batalla. Satanás consulta con sus ángeles y después con aquellos reyes conquistadores
y hombres poderosos. Les hace creer que Él es el que les dio la vida. Miren hasta dónde llega el engaño. Él es el que los resucitó. Yo soy el que tengo derecho a la ciudad. Ese es el usurpador. Debemos recuperar la ciudad. Mira el nutrido ejército y les dice que la ciudad es fácil de tomar. Son pocos los que están dentro comparados a ellos. Y pueden adueñarse de las riquezas y las glorias. Logró Satanás engañarlos e inmediatamente todos se dispusieron para prepararse para la batalla. Sigue describiendo cómo crean armas para pelear. La ciudad ha descendido y se asienta en la tierra. De inmediato dan la orden de marcha. Le siguen los reyes, los guerreros, y más atrás la multitud organizada en compañías, cada una de ellas al mando de un capitán. Marchan en orden por la resquebrajada superficie de la tierra en dirección a la santa ciudad. Jesús da la orden de cerrar las puertas. Y el ejército enemigo se asienta en orden de batalla para rodear y asediar la ciudad en espera de un tremendo conflicto. Ahí lo que leímos en Apocalipsis 20. Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Jesús, la hueste angélica y los santos cuyas cabezas ceñían brillantes coronas, subieron a lo alto del muro de la ciudad. Jesús habló majestuosamente y dijo: contemplad, pecadores, la recompensa de los justos, y vosotros, mis redimidos, ved la recompensa de los impíos. La vasta multitud contempló a los gloriosos redimidos sobre las murallas de la ciudad, y decayó su valor al ver la refulgencia de las brillantes coronas de ellos y sus rostros radiantes de gloria que reflejaban la imagen de Jesús. Envergó a los impíos la percepción del tesoro y la gloria que habían perdido, y se convencieron de que la paga del pecado es la muerte. Satanás se precipita en medio de sus secuaces. Todos se dan cuenta que ellos están fuera de la ciudad y los otros están dentro. ¿Quién se engaña ahora? El diablo lo incita. Tomemos la ciudad, somos más que ellos, la podemos tomar. Pero sobre ellos llueve fuego y azufre y consume juntamente al magnate, al noble, al poderoso, al pobre y al miserable. De Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Dónde? En la tierra. En la tierra. ¿Dónde queda el infierno? Aquí en la tierra. Y nosotros los vamos a ver cuando son destruidos. Ahora vean bien. No tengo tiempo ya de esto, tengo que terminar. Pero los muros de la ciudad de Dios son de jaspe transparente como el cristal. Pero tienen ...144 pies de grosor los muros. ¿Saben cuánto es eso? Más de 50 metros de grosor.
150, 144, son como 50 metros de grosor, de jaspe, la piedra más dura que existe, pero esta es transparente como el cristal. Cuando los astrónomos quieren ver el cielo, les ponen cristales bien gruesos a los telescopios para poder ver. Y todo se agranda cientos, hasta miles de veces. La ciudad va a ser el telescopio más grande jamás visto. Los justos vamos a estar dentro y los impíos fuera. Pero desde adentro, al mirar a través del cristal de jaspe, se va a amplificar miles de veces y vamos a poder ver kilómetros y kilómetros de largo. Por eso dijo el salmista, cuando los impíos sean destruidos, tus ojos lo verán. Los vamos a estar viendo cuando cae fuego y los destruye. Solo un pedacito más dice así. Vi que algunos eran aniquilados de inmediato, mientras que otros seguían quemándose por más tiempo. Aquí está lo que hablamos hoy, que hay niveles, porque cada uno va a pagar según lo que hizo. A cada cual se les castigaba según las obras que habían hecho estando en esta vida. Algunos tardaban muchos días en consumirse. Muchos días quemándose. Y aunque una parte del cuerpo estaba ya consumida, el resto conservaba plena sensibilidad para el sufrimiento. Las piernas estaban quemadas, pero el resto del cuerpo seguía sufriendo. Dijo el ángel, el gusano de la vida no morirá, ni su fuego se apagará mientras haya una partícula que consumir. Satanás y sus ángeles sufrieron más que todos los demás. Sobre Satanás pesaba no solo el castigo de sus propios pecados, sino también los que había hecho pecar a la hueste de los redimidos, que habían sido ahora colocados sobre él. Además debía sufrir por la ruina de las almas a quien él engañó. Después vi que Satanás y toda la hueste de los impíos eran consumidos. El último en terminar de quemarse fue Satanás. Primero todos los seres humanos. Algunos duraban días quemándose, pero el diablo duró mucho tiempo más. Finalmente, la cohorte angélica y los santos redimidos exclamaron en alta voz, amén, Dios es justo. Quedó satisfecha la justicia de Dios. Dijo el ángel, Satanás es la raíz y sus hijos las ramas. Ya está consumida raíz y ramas. Han muerto de una muerte eterna, nunca más despertarán. Nunca resucitarán y Dios tendrá un universo limpio de todo pecado y pecadores. Entonces miré y vi que el mismo fuego que había consumido a los malos quemaba los escombros y purificaba la tierra. Nuestro último versículo. Donde comenzamos. El primer versículo fue que para Dios un día es 1000 años y 1000 años un día, en segunda de Pedro 3. Ahora vamos a terminar ahí. Segunda de Pedro 3. Siempre trato de comenzar para hacer el círculo completo, terminar donde iniciamos. Dice segunda de Pedro 3. El día del Señor, el día del juicio, vendrá como ladrón en la noche. Versículo 10.
en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Va a ser una explosión gigantesca, como de millones de bombas atómicas, cuando todo sea destruido. Los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Los cielos no se refiere allá a la morada de Dios, al tercer cielo. Se refiere a la atmósfera que rodea esta tierra, que también está contaminada. Todo va a ser destruido. Y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Esta tierra se transformará en un gigantesco lago de fuego. Toda la tierra, un lago de fuego. Por eso dice que los impíos van a ser lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, porque algunos que estaban inscritos fueron borrados, si no está su nombre en el libro de la vida, son lanzados en el lago de fuego. Pero miren cómo termina el versículo. Pero nosotros, versículo 13, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora para siempre la justicia. Una vez que todo se haya quemado, todo quedará reducido a ceniza. Y entonces Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. La primera vez que Dios tomó la tierra que estaba desolada y vacía y le puso vida, nosotros no estábamos allí, ni había ningún ser humano para verlo, porque el ser humano fue creado al final de la semana de la creación. Al final. Lo último que Dios creó fue al ser humano. Bueno, para ser más exactos, a la mujer. Pero no porque era lo último que se le había olvidado, porque Dios deja el postre para el final. Lo más bonito de la creación. Esta vez, cuando Dios vuelva a crear cielos nuevos y tierra nueva, nosotros lo vamos a ver. Cuando Dios diga, produzca la tierra árbol verde, toda planta que dé semilla, para comenzar a salir de las cenizas, la vegetación que Dios va a hacer mucho más hermosa que la primera vez, porque está mejor abonada, muchas cenizas de muerto. Y cuando Dios cree los animales, y cree las aves y los peces, lo vamos a ver. La tierra nueva va a tener colinas, no va a tener montañas escabrosas, inmensas, no va a tener mares que asusten por su profundidad, va a tener lagos, ríos, colinas. Va a ser mucho más hermosa que al principio. Y dice que nosotros saldremos de la ciudad a habitar la tierra. Construiremos casas con nuestras manos. Eso dice Isaías 65. Construirán casas y habitarán en ellas. No construirán para que otro habite. Es decir, no va a haber apartamentos ni casas para rentar. Cada uno va a tener su propia casita. ¿Te gustaría más en una montaña o en un valle? ¿Junto a un río o junto a un lago? Con tal de que esté ahí, cualquier lugar, ¿verdad? Dios nos va a dar las dichas de la tierra nueva
por toda la eternidad. Y dice que moraremos con nuestros amados y nos conoceremos como fuimos conocidos. Vamos a poder reconocer a nuestros amados, nuestros hijos. Isaías 65. Ellos y sus descendientes con ellos. Ahorita nos toca ver quizás los nietos y los muy afortunados los bisnietos. Por ahí de vez en cuando me ha tocado enterrar a alguna persona que tenía tataranietos, pero eso es raro. Hasta la tercera generación. Pero allá vamos a ver nuestros descendientes por todas las generaciones. Claro, quizás los que vivamos al final de la historia de esta tierra no tengamos muchos descendientes, pero los que vivieron antes, vamos a conocer a nuestro tatarabuelo, muchas generaciones hacia atrás, y tendremos tiempo para gozarnos con ellos. Vale la pena la recompensa de los redimidos. Dios hará consumación. Y dice que el mal no se levantará dos veces. Una sola vez entra el pecado en el universo. Y este mundo, y lo que aquí ha pasado por 6.000 años de pecado, es como la vacuna para que nunca más se levante el mal. ¿Por qué? Porque ya se conoce lo que es el pecado. Y ya todos los redimidos y los habitantes de otros mundos van a saber lo que es lo malo, y jamás escogeremos rebelarnos contra Dios o contra su ley. Viviremos eternamente felices. Lean el último capítulo del conflicto de los siglos. Es maravilloso lo que vamos a hacer en la tierra nueva. Las empresas que podemos realizar. Quizás en esta tierra te hubiera gustado aprender a tocar el piano como Kevin. Allá vas a tener tiempo de tocar el arpa, de tocar el violín. Quizás has admirado a aquellos que sacan un título porque estudian una ciencia. Vas a poder estudiar todas las materias que tú quieras. Quizás alguna vez has pensado, me gustaría ser un astronauta para ir a ver la creación que Dios ha hecho de otros mundos. Lo vas a poder hacer. Vamos a viajar por las galaxias. Y nunca se va a acabar el tiempo. No se va a contar ni los días, ni los meses, ni los años, ni los milenios. Porque nunca se acabará. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y ni siquiera han subido a la mente de los hombres. Son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Pero tienes que amarlo. Tienes que creer en Él. La fe es creer en las cosas que no se ven. Es aceptar como realidad las promesas de Dios que todavía no las hemos visto. La gente dice, ustedes los cristianos viven de puras ilusiones. Un día lo vamos a ver. ¡Ay de aquel que no lo aceptó! ¡Ay de aquel! Porque tuvo la esperanza. Digo, tuvo la oportunidad. Pero se burlaron de nosotros. Miren estos cristianos, pobrecitos, están esperando. ¿Cuál recompensa? Si aquí en esta tierra hay que hacer el dinero, aquí hay que sacar lo que uno quiere, a gozar de esta vida. Se privan de todo porque van a estar en una tierra nueva. En aquel día veréis la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Vale la pena, pero vale la pena luchar por la salvación de nuestros amados. Porque la tierra nueva no será igual si nuestros hijos, nuestros nietos no están con nosotros. Hagamos todo lo que tengamos que hacer para salvar a
tantos como podamos, porque una almita salvada va a brillar por toda la eternidad y nunca se va a acabar esa dicha. Pero los perdidos dejarán de ser como si nunca existieron. Y tú me preguntas, pastor, y después de que estemos allá en la tierra nueva, ¿qué no vamos a sentir dolor por los que se perdieron? Hermanos, si hubiera un lugar en el universo donde los impíos se van a estar quemando por toda la eternidad, entonces el diablo salió ganando, porque el mal se perpetúa eternamente. Y la gente eso es lo que enseña en las iglesias. Enseñan que los malos se van a seguir quemando y quemando y quemando y quemando y nunca se va a apagar el fuego. ¿Qué clase de Dios? Es un Dios de justicia que por 70, 80 años que vivieron en esta tierra, digamos, haciendo lo malo, ahora se van a quemar por siglos y siglos. No. Dios es un Dios justo. Y si hubiera un lugar en el universo donde los malos se están quemando, el diablo sale ganador, porque el pecado se inmortaliza. El pecado es un intruso que va a ser limpiado el universo. La Biblia dice, no habrá más maldición. No habrá más muerte, no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque las cosas primeras pasaron. Si no va a haber clamor ni dolor, ¿cómo va a haber un infierno donde se estén quemando los impíos? Oh sí, se van a quemar, ya lo leímos. Y se van a quemar con fuego y azufre, pero no va a ser para siempre, porque Dios es justo. Hay muchas personas que no creen en un Dios que se va a deleitar en estar viendo las criaturas que Él creó quemándose por toda la eternidad. Y dicen, yo no creo en ese Dios, un Dios sádico. Yo tampoco creo en ese Dios. Yo creo que Dios va a hacer justicia y va a dar a cada uno según sus obras, como dice la palabra de Dios. Pero la promesa para los justos, los que aceptaron al Señor y le sirven, es para siempre. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida. La vida eterna es para los que creen en Jesús, no para los impíos que van a seguir eternamente quemándose. Entonces, ¿serían eternos? ¡Jamás! La vida eterna es para los justos, porque Dios es el dador de la vida. Y Él también va a quitar la vida a aquellos que no escogieron la vida. Escoge la vida para que vivas. Dios es la vida. Jesús es la vida. Y la salvación es para todo aquel que la quiera recibir. Dios nos dio libre albedrío, nosotros decidimos. Decide escoger la vida para que vivas eternamente. Que Dios te bendiga. Tal como soy buscado.
¿Has aceptado la promesa del Señor? ¿La has recibido en tu vida? ¿Eres seguro en esta decisión? ¿Estás completamente convencido que Jesús es lo primero, lo último y lo principal en tu vida? ¿O hay otras cosas que toman tu tiempo, que toman tu dinero, tus talentos? ¿A quién le estás dando la fuerza que Dios te dio? Este mundo se pasa y con él sus deseos. Todo es vanidad en este mundo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Has tomado la decisión de servir a Dios? No hay cosa mejor, no hay decisión mejor que esa. Síguele a Él. Él te llama hoy. Y Él te dice, no importa lo que hayas hecho, no importa cuán terrible haya sido tu pecado. Yo di mi sangre por ti. Pero tienes que aceptarlo. Tienes que creer. El que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Mas el que no creyere ya está condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Hay alguno aquí que aún no ha aceptado el ofrecimiento de salvación en Cristo? ¿Hay alguno aquí que aún no se ha unido con el pueblo que tiene bien claro en su mente que Jesús nos salva por gracia, por fe, que no podemos hacer nada para meritar la salvación, pero que si somos hijos de Dios le obedecemos por amor? El mundo quiere nomás aceptar a Jesús como Salvador, pero no quiere que Él sea su Señor. No quieren obedecerle, no quieren servirle. Quieren seguir haciendo su voluntad, pero dicen que son hijos de Dios. ¿Te has unido tú con el pueblo que tiene la fe de Jesús, pero guarda los mandamientos de Dios? Aquí está la paciencia de los santos, los que ¿qué? Guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Hay alguien aquí a quien el Señor trajo que quiere decir, pastor, yo sé que Dios me está llamando, tengo que echar mi suerte con el Señor, ya demasiado andar dando vuelta buscando? He encontrado el camino y es Jesús. He encontrado la salvación. He encontrado la verdad que es su palabra. He encontrado el día de reposo que es el santo sábado y no el domingo. Y yo quiero unirme a este pueblo para un día darle la bienvenida al Señor en gloria. Díganme, ¿qué otro pueblo tiene tanta luz? Díganme, ¿qué otro pueblo tiene tanto conocimiento de la palabra de Dios como Dios nos ha dado? Esto es precioso y es para ti. No lo rechaces. Hay alguno que en esta tarde quiere decir, pastor, ore por mí. Yo tengo que tomar una decisión. No puedo seguir navegando en este mundo a la deriva. Tengo que tener un ancla. Y esa ancla es Cristo y su pueblo que guarda sus mandamientos. ¿Hay alguno aquí que quiere decir, pastor, ore por mí? Yo quiero tomar esa decisión ahora. ¿Quieres levantar tu mano allí en el lugar donde estás? Amén. Que Dios te bendiga. Tú que me estás viendo por la pantalla, para ti también es el llamado. ¿Alguno más que no es parte de este pueblo que guarda los mandamientos de Dios y ama al Señor Jesús? Y quiere decir, pastor, Dios me trajo aquí. Y me trajo con un propósito. Que conozca su voluntad y que le obedezca. Yo quiero ser una hija, un hijo obediente. ¿Hay alguien más? No te dé vergüenza levantar tu mano. Y si ya escogiste al Señor en el pasado, pero has recibido nueva luz y ahora quieres caminar por esa luz nueva que Dios te ha dado de su palabra,
Dile, Señor, estoy dispuesto a seguirte en todo. I want to follow you all the way. All the way. Por completo. ¿Quieres levantar tu mano? Quiero orar por ti en esta hora. Dios te bendiga. Quizás hay alguien aquí que quiere reconciliarse con el Señor hoy. ¿Quieres reconciliarte con el Señor? Levanta tu mano allí donde estás y di, pastor, yo acepto el ofrecimiento de Cristo. Quiero reconciliarme con Él. Levanta tu mano allí en el lugar donde estás. Amén. El Señor te bendiga. Amén. El Señor te bendiga. Alabado sea su nombre. Vamos a ir de rodillas. Vamos a pedirle al Señor que Él selle su mensaje en nuestro corazón y que nos haga hijos e hijas obedientes a Él. Nuestro Padre y nuestro Dios, al terminar las horas sagradas de tu santo sábado, al estudiar cosas increíbles, maravillosas de tu palabra, estamos azorados, estamos impresionados por las cosas que tú tienes preparadas para aquellos que te aman. Queremos ser parte de los redimidos. Queremos estar no en la cena de Dios, donde los sopilotes y las aves de rapiña van a comer los cadáveres de los rebeldes. Queremos estar entre los redimidos que vamos a ir a la cena de bodas del Cordero. Queremos estar dentro de la ciudad eterna y no fuera. Y queremos vivir eternamente contigo. Sella nuestra decisión hoy en nuestra vida y que no sea de palabras y de labios para afuera, sino que sea de corazón y de verdad, y que nuestros hechos demuestren a quien servimos. Bendícenos en esta nueva semana que acaba de comenzar. Hay muchas cosas que tenemos por delante, muchas decisiones que tomar. Hay viajes, hay peligros, hay tentaciones que vendrán en nuestro camino, pero si vamos tomados de tu mano, no tropezaremos. Llévanos en el hueco de tu mano, escóndenos bajo tus alas y estaremos seguros. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre sacrosanto de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús. Y aquellos que levantaron su mano, tanto aquí en los que están presentes en esta congregación, como aquellos que a través del video, a través del canal de televisión, a través de las redes sociales, han escuchado tu voz y tu mensaje hablando a sus corazones. Que no se diluya este mensaje, que no se escurra de sus manos como un vaso agrietado, sino que se mantenga para fe y para salvación, para que cuando vengas a buscarnos podamos decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y viene a salvarnos. Despídenos hoy con tu bendición, mas no de tu presencia. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación,
tribu, lengua y pueblo.